Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Estoy, la verdad, muy emocionada de abrir este espacio hoy porque vamos a sumergirnos en un análisis bastante exhaustivo que sinceramente tiene el potencial de cambiar cómo vemos la resiliencia y el éxito. Totalmente de acuerdo. Es un privilegio estar aquí. Y es que hoy tenemos sobre la mesa una pila enorme de notas y análisis históricos sobre un texto antiguo que se lee literal como un thriller político. Sí, un thriller psicológico también. Exacto. Específicamente, el enfoque está en el capítulo 39 del libro de Génesis, esto basándonos en la versión Reina Valera. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo este relato ofrece lecciones súper sorprendentes sobre la integridad frente a la tentación y cómo redefinir la prosperidad. Que es un tema súper relevante hoy. Totalmente. Así que, bien, vamos a desempacar todo esto porque la trayectoria del protagonista de hoy, José, es francamente asombrosa. Hablamos de un joven que pasa de ser el hijo favorito y sobreprotegido a experimentar la traición más oscura. Siendo vendido como esclavo. Sí, vendido como esclavo. Y luego, contra todo pronóstico, se convierte en administrador de una casa poderosa para después caer otra vez en desgracia como prisionero. Es una montaña rusa posicional que no da respiro. Es un trayecto lleno de altibajos extremos que desafía cualquier lógica. Y para establecer el tono correcto aquí, hay que mirar el contexto inicial. José no llegó a Egipto buscando oportunidades, o sea, llegó como mercancía. ¡Wow! Acababa de sobrevivir a una traición inimaginable. Fue vendido por sus propios hermanos por 20 piezas de plata a una caravana de ismaelitas. ¡Qué fuerte! Hay que dimensionar el trauma psicológico de ser arrancado de del hogar paterno, despojado de la identidad y llevado a un imperio tan abrumador como Egipto. Y allí, en un mercado de esclavos, es comprado por Potifar. Y este detalle es vital. Potifar no era un ciudadano común, era un alto oficial militar nada menos que el capitán de la guardia del faraón. O sea, el encargado de la seguridad estatal. Y de las ejecuciones, el relato sitúa a José en una vulnerabilidad absoluta, sin derechos legales y sin voz. Y por eso esta historia resuena tanto hoy. Funciona como un manual sobre cómo mantener el compás moral intacto cuando el entorno está diseñado para destruirlo. Pero hay algo que resulta muy difícil de procesar desde el inicio. Si uno revisa los versículos del 1 al 6, se describe a José en la posición más baja posible. Es un esclavo extranjero. Ajá. Sin embargo, el texto usa una frase que rompe todos los esquemas lógicos. A pesar de las cadenas, el relato declara repetidamente, mas Jehová estaba con José. Es de hecho el hilo conductor de la narrativa. Esa frase específica se repite 4 veces en el capítulo. ¿4 veces? Sí, actuando como un recordatorio de que la realidad visible no era la historia completa. Lo que resulta fascinante aquí es que los análisis nos muestran una dinámica de lo que podríamos llamar éxito delegado. Éxito delegado. Me gusta ese término. Dios prospera a José de una manera tan tangible en sus tareas que Potifar, un egipcio en una cultura politeísta, nota que hay algo sobrenatural respaldando a este joven hebreo. Y su reacción es súper pragmática. Totalmente pragmática. Ve que todo lo que José toca prospera inusualmente, así que lo asciende y lo nombra mayordomo o administrador principal de todos sus bienes. Un momento, hagamos una pausa aquí para desglosar ese concepto. Para quienes no están familiarizados, ¿cómo se vería ese éxito delegado en la práctica? Es una excelente forma de abordarlo. Imaginemos a un gerente de operaciones brillante que hace lucir espectacular al director general de una corporación. Claro, el gerente hace todo el trabajo pesado. Exacto. No es que el talento de Potifar se haya multiplicado. Él simplemente se convierte en el beneficiario directo de la excelencia y la ética de trabajo de José. Es el efecto dominó de tener a la persona correcta manejando los engranajes. Así es. Esa bendición divina no se quedó contenida en José, sino que se derramó a toda la casa del egipcio. El texto afirma que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La excelencia genera favor. Y ese nivel de transformación nos lleva a un detalle en las notas que es verdaderamente memorable, casi cómico. El tema del pan. Sí, Potifar confía tan ciegamente en este joven esclavo que literalmente se desentendió de la administración de su propia vida. El relato dice que no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Básicamente le entregó las llaves del reino. Literal.
Alguien más manejaba la contabilidad, la logística agrícola, y este gran capitán, temido por muchos, solo tenía que sentarse a disfrutar de su comida. Es un nivel de delegación brutal. ¿Lo es? Y esto obliga a replantear el concepto moderno de prosperidad. Exacto, porque hoy asociamos prosperidad con estar en la cima, sin jefes ni problemas. Pero aquí se sugiere algo radicalmente distinto. La prosperidad no es la ausencia de adversidad. Sino la presencia de un propósito superior operando en medio de la adversidad. José era próspero siendo un esclavo. Es una paradoja brillante. Muy difícil de asimilar. Es una redefinición completa del éxito. Pero claro, ese mismo nivel de éxito administrativo, aunque suene ideal, colocó a José en una vitrina sumamente peligrosa. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la presión psicológica, porque el texto no omite un detalle físico crucial. Lo describe como de hermoso semblante y bella presencia. No es una nota superficial. Es el catalizador del conflicto principal. Y vaya conflicto. A partir del versículo 7, la atmósfera cambia drásticamente. La esposa de Potifar pone sus ojos en él. Y no hay sutilezas. Cero sutilezas. Los análisis resaltan una orden directa, imperativa: duerme conmigo. Y hay que mencionar el acoso aquí. No fue un momento aislado. El texto subraya que ella le hablaba cada día. Un desgaste mental constante. Implacable. Y lo más abrumador es la asimetría de poder. Ella es la esposa del dueño absoluto de la vida de José. En ese contexto legal, ella podía hacerlo desaparecer con un chasquido de dedos. Es un escenario de tensión extrema que rivaliza con las dinámicas de poder más oscuras de hoy. Y frente a esta coerción, la respuesta de José es una clase magistral de integridad. Su teología práctica. Exacto. Él se niega rotundamente, pero no por miedo a ser descubierto, sino basado en dos pilares. El primero es gratitud y lealtad. Él dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Respeta los límites. Valora la confianza de Potifar. Y el segundo pilar es su convicción espiritual. La famosa frase de ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Para él no era solo una traición laboral, era una ofensa divina. Su moralidad no era situacional, no dependía de la geografía o de lo difícil de su circunstancia. Pero a ver, aquí entra una duda razonable desde una perspectiva puramente táctica. Pensándolo fríamente, él era un esclavo. Con el inmenso poder de esta mujer, ¿por qué no intentó ceder estratégicamente para asegurar su posición? Es una pregunta muy válida. Porque mucha gente hoy justificaría ceder ante el acoso argumentando simple supervivencia. ¿Qué lo hace elegir el camino peligroso? Esa es la pregunta central sobre la integridad. Desde una óptica utilitarista, ceder parecía lo más seguro a corto plazo. Pero los análisis sugieren que José entendía algo más profundo. ¿Qué cosa? Que el poder obtenido al ceder moralmente te convierte en rehén de quien te lo dio. Si cedía, dejaba de ser el administrador íntegro para ser el juguete de la esposa. Perdería su libertad interior, que era lo único que le quedaba. ¡Wow! Y esa tensión insostenible tenía que estallar. Llega el clímax. Un día la casa está vacía de sirvientes. Están completamente solos. Ella ve la oportunidad. Acorrala la situación y pasa a la agresión física. Lo sujeta fuertemente por la ropa, reiterando la exigencia, y la reacción de José es un estudio de comportamiento fascinante. Porque es un acto de integridad radical. Él no se queda a debatir. No usa la retórica para explicarle otra vez por qué está mal. Sabe que las palabras no sirven. En una fracción de segundo simplemente huye. Sale corriendo. Sí, sale corriendo con tal desesperación que deja su manto en las manos de ella. Prefiere salir semidesnudo que comprometer su convicción. Ese momento de huida encierra una lección psicológica muy profunda. Los análisis modernos y la sabiduría antigua coinciden. La fuerza de voluntad humana es un recurso finito. Se agota. Se agota. Textos clásicos como Proverbios 5 o Segunda de Timoteo, que mencionan nuestras fuentes, aconsejan huir de las pasiones. Están describiendo una realidad neurológica. El mundo representado por la mujer usa el poder para coaccionar y satisfacer placer personal. A expensas de un subordinado. Y por otro, el creyente que decide usar su posición solo para el servicio, protegiendo sus principios, aunque implique perderlo todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y frustrante, la verdad. Porque la lógica narrativa tradicional diría que después de tanta lealtad, el universo lo va a premiar.
Pero ocurre exactamente lo contrario. La recompensa por hacer lo correcto es la desgracia absoluta. La mujer despechada y llena de odio usa la misma ropa que él dejó al escapar como una evidencia falsa de un intento de abuso. Es una manipulación maestra. La mujer orquesta su venganza en dos fases. Primero miente a los sirvientes que probablemente ya sentían recelo de un extranjero y establece su versión. Consigue aliados. Y luego viene el movimiento astuto cuando llega el marido. Le dice el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Está culpando a Potifar. Claro, usa la palabra hebreo. Enciende una mecha xenofóbica, nosotros los egipcios contra el extranjero, y responsabiliza a su esposo por meterlo a la casa. Y cualquiera pensaría que al escuchar esto, un hombre como Potifar mandaría a ejecutar al esclavo en el acto. El texto dice que su furor se enciende. Es la reacción esperada. Sin embargo, al observar el desenlace, los historiadores notan algo extraño. No hay ejecución pública. Ese es uno de los puntos más reveladores. Históricamente, la pena por intentar abusar de la esposa de un oficial de ese rango, perpetrada por un esclavo extranjero, habría sido la muerte inmediata. Y con tortura, seguramente. Definitivamente. Sin embargo, Potifar lo envía a la cárcel, y específicamente al lugar donde estaban los presos del rey. Esta desviación del castigo sugiere un matiz político inmenso. Es altamente probable que Potifar conociera perfectamente el carácter impecable de José, Le manejaba las cuentas. y simultáneamente probablemente conocía el carácter caprichoso de su propia esposa. Pero estaba atrapado en apariencias. Enviar a José a la prisión del Estado parece ser un compromiso político para salvar su honor público. Su posición en la corte lo obligaba a actuar, pero al no matarlo demuestra una duda razonable. Es una lectura que le da un realismo político increíble. Así es. Ya deja una lección súper difícil de digerir. La integridad no siempre evita la injusticia inmediata. A veces, actuar con ética intachable es el boleto directo al calabozo. Quien hace el bien no debe sorprenderse si enfrenta sufrimiento. Y así la narrativa nos lleva de una mansión lujosa al entorno más lúgubre y hostil imaginable, una prisión subterránea antigua. El contraste es drástico. Cualquiera justificaría que el protagonista se llenara de resentimiento, pero justo en el fondo más oscuro, el relato hace un giro poético magistral en el versículo 21. Retoma la melodía del principio. Declara, pero Jehová estaba con José, como si el registro histórico quisiera grabar en piedra que los muros de una prisión y la difamación no pueden frenar un propósito superior. Es un regreso espectacular. Y lo alucinante es lo que sigue. El ciclo de liderazgo vuelve a encenderse en la oscuridad. Dios le da gracia ante el jefe de la prisión, y el patrón de éxito delegado se repite milimétricamente. Contra toda probabilidad, este preso difamado termina administrando la cárcel completa. Organiza todo, y el oficial a cargo hace lo mismo que Potifar. Se desentiende de la supervisión. Porque todo lo que hace prospera. Es una locura. Pasa de esclavo dirigiendo una mansión a preso dirigiendo un centro penitenciario. Su ropa y estatus cambiaron, pero su excelencia operativa fue exactamente la misma. Si conectamos esto con el panorama más amplio del relato, nos encontramos con una enseñanza profunda sobre el posicionamiento estratégico. A ver, explícanos eso. Visto desde el dolor inmediato, la prisión parece un error del sistema, un castigo que entierra a una persona brillante. Pero a largo plazo no fue un accidente. Fue el trámite exacto y necesario. El lugar correcto. Romanos 8:28 se manifiesta aquí. Esa cárcel específica para los presos del rey era literalmente el único lugar en todo Egipto donde un esclavo hebreo caído en desgracia podía cruzarse con altos funcionarios de la corte. Claro, en el siguiente capítulo conoce al copero y al panadero del rey. Y son esos contactos forjados en el encierro injusto los que eventualmente serían el puente hacia el faraón, lo que le permitiría salvar a una nación entera de la hambruna. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al observar a este individuo, vemos a alguien cuyo entorno colapsaba con una volatilidad que destruiría la salud mental de cualquiera. De favorito a esclavo, de líder a preso. Las circunstancias le quitaron la libertad, la familia, la ropa y la reputación, pero su carácter ético y la presencia de Dios permanecieron intactos. Ser fiel en lo pequeño, incluso en la cárcel, lo preparó para un liderazgo global. La verdadera prosperidad no nació en el palacio, sino que se templó en las sombras de la injusticia. Y esto plantea una pregunta importante y bastante provocativa. Te escuchamos. Al ver cómo el encarcelamiento injusto de José fue en realidad un posicionamiento estratégico para un propósito inmenso, cabe preguntarse hoy sobre las figuras de liderazgo.
Es posible que esos retrocesos que hoy parecen profundamente injustos o dolorosos sean en realidad el escenario oculto que se está preparando para un propósito que todavía no se puede ver. ¡Qué perspectiva tan contundente! Cambia por completo la manera de ver las aparentes derrotas en las historias de la vida. Ha sido verdaderamente genial compartir este espacio y desmenuzar las capas de un relato con tanta vigencia. Queda la invitación a seguir cuestionando estas dinámicas de poder y propósito. Hasta la próxima exploración a fondo.